Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con Alan Jara, exgobernador del Meta, exdirector de la Unidad para las Víctimas y un personaje público muy conocido por los colombianos desde hace varios años porque fue víctima de un secuestro de los más largos que ha habido en Colombia. 7 años y 7 meses estuvo secuestrado y ahora está en dificultades judiciales enormes porque la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría tienen investigaciones y procesos en su contra, específicamente porque cuando ocupó el cargo de gobernador por segunda vez, según lo que ha trascendido de la Fiscalía, orquestó un esquema de sobornos y se benefició de él. Él no ha hablado de esto en los medios hasta ahora, hasta esta entrevista, así que pues le agradezco a Alan Jara por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a todos los televidentes. ¿Qué tiene usted que decir ante lo que Fiscalía, Contraloría y Procuraduría lo están señalando? Bueno, lo primero es que sin duda pues la vida de cualquier servidor público está sujeta a escrutinio y todos los que estamos en lo público pues debemos ser investigados para que no haya ninguna duda sobre la conducta que uno en esa condición de servidor público tiene. Precisamente y en un gesto de respeto hacia esas investigaciones, yo no había dado entrevistas, entendiendo pues que hay una acción donde se está averiguando todos los actos administrativos de la empresa de petróleos del Meta, Llano Petrol, cuyo principal proyecto es la construcción de una refinería y pues esta semana ya la Fiscalía ante la Corte ha aceptado una solicitud que yo hiciera de que me escucharan en interrogatorio y por esa misma razón pues estamos esta noche aquí también. Empecemos ya que usted mencionó el caso de la refinería de la empresa Llano Petrol, por ese que es uno de los varios temas por los que a usted se le investiga. Dicen los entes de control no solamente que Llano Petrol es un elefante blanco porque no se ha terminado de construir, sino que usted autorizó siendo gobernador 5 pagos que salieron de los dineros de un cheque de tesorería de la gobernación por cosas que debía cubrir Llano Petrol, que no debía cubrir la gobernación y que para eso no me dio ni un convenio ni nada. Es decir, usted hizo una destinación ilícita de los recursos que usted manejaba. Bueno, yo creo que ha habido, Claudia, mucha confusión y mucha desinformación y esto desde luego generado en parte también porque el proyecto de una refinería pues es un megaproyecto, una inversión de más de 2.000 millones de dólares que está prevista con capital privado, el capital público exclusivamente para preinversión y el capital privado, el capital de riesgo, es el que debe precisamente sacar adelante ya la construcción en sí, pero era necesario adelantar la preinversión, que fue el compromiso que yo hice desde el programa de gobierno y desde el plan de desarrollo. Entonces, lo primero es precisar que Llano Petrol es gobernación del Meta. Llano Petrol es una empresa de la gobernación, 100% capital de la gobernación. Se han generado algunas confusiones, algunos creían que era una empresa privada, que se había contratado directamente con ellos, que se les había transferido unos recursos. No, Llano Petrol es de la gobernación en su totalidad y es el mecanismo a través de esta empresa industrial y comercial del Estado que se pueden desarrollar los megaproyectos que hemos denominado el programa de la refinería del Meta, pero que abarca un espectro mucho más amplio, porque es un polo de desarrollo, es una generación de empleo, es unas oportunidades para la gente del Meta. Yo quiero darle 2 cifras, Claudia, a los televidentes. El Meta produce más o menos la mitad del petróleo de Colombia, 500.000 barriles todos los días. Estamos hablando de construir una refinería que tiene una capacidad de 40.000 barriles, es decir, más o menos el 8% del petróleo que se produce en el Meta. Si contabilizamos el petróleo del Llano, Casanare, Arauca,
Estamos hablando que el petróleo que se produce en el llano es el 80% del petróleo de Colombia. Ese petróleo, ¿qué se hace hoy en día? Se lleva a los centros de refinación, se lleva a Barranca, se lleva a Cartagena o se exporta, y en el exterior es refinado y se devuelve nuevamente al llano. La consecuencia de tener que llevar el crudo desde el llano hasta los centros de refinación y después traer desde allá la gasolina, el ACPM, el fuel oil, pues hace que los costos sean altísimos. Entonces encontramos que un galón de gasolina en Puerto Gaitán, que es el primer productor de petróleo en Colombia, vale más de 1.000 pesos que un galón de gasolina acá en Bogotá, o que un galón de ACPM en Cartagena vale 320 pesos menos que en Villavicencio. Con eso usted dice, entonces tenemos que tener nuestra propia refinería y como gobernador yo la voy a liderar. Pero los entes de control, además de cuestionar, es lo que consideran que son desviaciones de recursos de la gobernación, y eso es lo que usted ya acaba de responder, dicen que, pues, que es un elefante blanco que le ha costado 20.000 millones de pesos al departamento, y por eso pues usted está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Pues precisamente por eso le solicité a los órganos de control que me escucharan para poder llevar todas las pruebas, documentos que muestren cómo la acción administrativa que se adelantó durante mi mandato como gobernador, pues iba orientada a cumplir con ese programa de gobierno, con ese plan de desarrollo. Llanopetrol nace con autorización de la Asamblea del Meta y como le decía, pues Llanopetrol es la misma gobernación, simplemente que recurriendo a un principio de especialidad. Entonces, esa entidad es la que tiene que desarrollar ese proyecto. ¿Cuál fue la propuesta que se planteó? Que hubiera un modelo, una arquitectura financiera que permitiera que con la preinversión que haga la gobernación, tener unos proponentes, inversionistas privados que permitan construir esa refinería sin que haya capital público en riesgo, sino exclusivamente el capital de la preinversión. Cuando hablamos de preinversión, estamos hablando más o menos de que para cualquier proyecto, hacer una urbanización, hacer un edificio, construir una fábrica, más o menos en preinversión se gasta entre un 2 y un 5% del valor del presupuesto total. En el caso de Llanopetrol, la empresa de petróleos del Meta, se gastó un 0,3%, se invirtió en esa preinversión que consiste en más de 100 estudios que fueron requeridos por la Agencia Nacional de Autoridades Ambientales, ANLA, para poder tener licencias de construcción, para poder tener, como en efecto se tienen, los diagnósticos ambientales de alternativas. Pero digamos, ¿no es un elefante blanco? No lo es. O sea, no ¿está cumpliendo los tiempos previstos? Sí, ¿O hay unos retrasos que tienen una justificación? A ver, hablemos de un megaproyecto. No se hace en un mandato de gobierno. Estamos hablando de una inversión de más de 6 billones de pesos, y que desde luego requiere unos tiempos, pero que además los trámites ante los organismos encargados de dar permisos, licencias, son dispendiosos. Para construir una refinería, pues desde luego toda la parte ambiental es la prioridad. La sola licencia ambiental, que aquí la tengo, son más de 174 páginas, donde lo que hacen es enumerar cada uno de los estudios que tuvimos que presentar. Pero más allá de eso, lo que yo quiero saber... ese proceso duró 1 año y medio de obtener la licencia. ¿Pero eso estaba dentro de lo previsto o fue que porque se demoró la licencia, se demoró por la eso licencia, no está la refinería en el punto que debería estar? Se demoró la licencia, pero también pasó una circunstancia extraordinaria y ajena a cualquier otra responsabilidad, y es que usted recuerda, Claudia, y los televidentes, cómo se derrumbaron los precios del petróleo, como el petróleo que estaba a más de $100 el barril en menos de un año, y preciso coincidiendo con estas fechas, cayó a menos de $30 el barril. Eso generó una parálisis en toda la industria petrolera del mundo, no de Colombia, del mundo. Y esa parálisis también terminó afectando los tiempos. Pero es claro que un proyecto de esta envergadura no se puede construir en un periodo de gobierno. Pero el proyecto no es un elefante blanco. El proyecto cuenta hoy con los terrenos,
con el convenio para el suministro de crudo, con las licencias ambientales, con los permisos de refinación del ministerio, con el uso de suelo de la alcaldía. Toda la preinversión está vigente y eso garantiza que el proyecto esté vivo. ¿Y hay privados interesados ya en la construcción? Así es, hay más de 18 inversionistas privados, según lo explicó el gobierno departamental en su rendición de cuentas, que están dispuestos a hacer esa inversión. Bueno, pero entonces, el dinero que usted autorizó que saliera de la gobernación para allá fue a otra empresa de la gobernación y no para ningún privado. Para ningún privado. Y usted dice que eso se puede hacer porque claro, es la misma gobernación. Es la misma gobernación. Pero hablemos de, porque por este caso están presos Luz Estela Casas Franco, ex asesora jurídica, Jairo Iván Frías Carreño, ex secretario de Hacienda del departamento, Ricardo Rodríguez Henao, gerente, y Hernando Martínez Aguilar, ex jefe de planeación. ¿Ellos son inocentes? Yo estoy convencido de que ellos actuaron con el mejor criterio, creo en la probidad de ellos, son gente buena, gente honesta, y que la presunción de inocencia que ellos gozan, pues debe mantenerse. Y en este momento, no sé si a final de este mes o del otro, está previsto que ellos ya den sus explicaciones documentadas, que muestren todo el manejo administrativo de la empresa de petróleos del Llano Petrol. Bueno, sin duda podríamos ahondar mucho más en este tema, pero como hay otros, le voy a proponer que vamos a los otros y si nos queda tiempo después seguimos ahondando en este tema, a no ser que haya algo muy puntual que usted quiera mostrar como argumento para fortalecer lo que está diciendo. Sí, yo quisiera adicionar cómo ha habido, yo le decía al principio, Claudia, mucha desinformación y esto no está ajeno a los temas políticos que se viven en provincia. ¿Quiénes son los enemigos políticos que, según entiendo por sus respuestas, serían los responsables de este ruido, que es como usted lo ha llamado? Es que ha sido un ruido, ha tenido un desarrollo mediático muy fuerte y eso obedece pues a que sin duda pues uno ejerce un liderazgo. Yo llevo más de 30 años como servidor público. Yo he estado en 3 oportunidades en la gobernación del Meta, he sido alcalde y ha sido un servicio digno, un servicio con toda la convicción de lo público, del respeto a lo público y por eso me duele tanto esta circunstancia. ¿Pero quiénes son? No, me dijo un amigo, todos los que en algún momento pues se hayan terminado enfrentándose con usted en una elección y si usted les ha ganado, pues son sus contradictores. Yo no digo enemigos, digo que, tenemos que ver con quién se enfrentó usted en la tercera elección y en la segunda y en la primera y en todo eso. Pero lo más importante aquí, yo le quería dar a los televidentes y a usted, Claudia, 2 cifras para que no haya ninguna duda. Mire, estamos hablando de cerca de 18.000 millones de pesos que la gobernación invirtió de manera directa en la empresa Petróleos del Llano, en esa preinversión que se hace, la prefactibilidad para desarrollar un megaproyecto, ¿cierto? Allí están incluidos unos predios, por ejemplo, los terrenos que hoy tiene Llano Petrol, y no lo digo yo, sino un avalúo de la propia Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, de esos predios valen más de 40.000 millones de pesos. Es decir, la sola arquitectura predial, geográfica, garantiza más que de sobra toda la inversión que ha hecho la gobernación, más las licencias, más los permisos. Todo eso está contabilizado también en los estados financieros de Llano Petrol, de manera que aquí no se ha perdido un peso. Vamos a un segundo tema y por eso quiero, antes de ir a comerciales, que oigamos uno de los audios que reveló el diario El Tiempo del proceso, o que están dentro del proceso que tiene la Fiscalía contra usted, ya no por el tema de Llano Petrol, sino por los dineros que se invirtieron para comprar 37.000 millones de pesos para comprar equipos médicos para hospitales que según la Fiscalía o no se necesitaban o no se les estaba dando uso y que según la Fiscalía usted recibió por eso un soborno de 3.714 millones de pesos. Vamos a oír el audio y después de comerciales usted me cuenta de qué se trata ese audio. Pues hermano, ponemos 16. Yo necesito poder salir de aquí
seguirme tomando un tinto con usted. Tenemos otras clases de diferencias, no sea por no pagar una deuda. No traje más documentación. El audio que escuchamos antes de ir a comerciales, que fue revelado por el periódico El Tiempo, que ha sido transcrito y que según la Fiscalía es un pedazo de una conversación de Alan Jara con un contratista del Meta, en el que él le está diciendo que son 15.500, pero que en realidad, que le dieron 15.500, pero que en realidad son 16, y Alan Jara le contesta, yo necesito poder tomarme un tinto con usted después de que salga de acá. Para la Fiscalía es la prueba de que estaban cuadrando lo equivalente a un soborno. De eso, ¿qué hay para decir? Yo la verdad no conozco el contexto de esta grabación. Yo con mucho gusto le digo, Claudia, podemos hacer otro programa sobre los otros temas, porque hoy, y en razón a que precisamente esta semana yo tengo que rendir ese interrogatorio ante la Fiscalía, pues lo que he preparado y lo que tengo documentado es todo lo que tiene que ver con Llano Petrol, pero desde luego siempre dispuesto al escrutinio público y a aclarar todas mis actuaciones. Sí, le entiendo y le agradezco el ofrecimiento de hacer otro programa sobre ese tema específicamente, pero ¿la voz que oímos es la suya? Es que no sé en qué contexto está, o sea, esa grabación yo no la ubico, pues aparentemente sí, pero no sé a qué se refiere. Bueno, yo sé que no lo trae preparado, pero bueno, usted fue el gobernador y era el presidente de la junta directiva de esa empresa social del Estado que contrató la compra de equipos para hospitales y que la Fiscalía, como usted ya lo sabe porque ha sido publicado, ha dicho, mire, no se necesitaban, había muletas que compraron a 177.000 pesos, pero en realidad eran a 50.000, y de ahí Alan Jara obtuvo una coima de 3.714 millones, de los cuales 1.600 millones se los pusieron en una cuenta en Estados Unidos. Pero mire, eso sí es mucho más sencillo de demostrar que no es cierto, que no corresponde a la realidad, porque unos recursos en el extranjero y de ese monto, ¿cómo se trasladan? Ni sabría cómo es, salvo canales que quedan muy fácil de demostrar. Por eso le digo yo que en su momento y cuando tenga la oportunidad también de exponer, si así lo consideran los organismos de control, pues debidamente documentado. Es que a mí me gusta hablar documentado para que no quede ninguna duda sobre las actuaciones que yo he adelantado. Por eso el día de hoy le planteo con todo respeto, Claudia, sin desconocer estas otras circunstancias que tiene cada una que aclararse, cada una de ellas tendrá que aclararse, pues que nos centráramos en el tema de la empresa de petróleo. Sí, ya vuelvo a ese tema. Lo único es que por ese otro caso, pues Estados Unidos le quita la visa y eso, a usted me imagino que Estados Unidos no da explicación a nadie cuando le quita una visa, ni dice por qué no se la da, ni nada de eso, pero ¿qué sabe usted al respecto? Ha sido muy difícil, para mí ha sido muy difícil, pero desde luego para mi esposa, para mi hijo también. Este tema de la visa y todo lo que se generó, porque fue una circunstancia también, por decirlo de alguna manera, extraña, porque pues yo salí del país y después a mitad de camino fue que me dijeron que no podía. Yo creo que ¿usted le quitan la visa estando allá? A mitad de camino. ¿Le toca devolverse? A mitad de camino. Pero digamos que ese es un tema que es autónomo del gobierno de los Estados Unidos. Ellos produjeron una noticia donde decía que cualquier persona que estuviera vinculada a un proceso podría ser objeto de que le revocaran la visa, y que incluso los que estaban apenas siendo investigados, como es el caso mío, es que yo tengo una investigación preliminar y quiero aclararla. Precisamente por esas dificultades, digamos, al interior incluso de la familia y para la moral personal, yo quisiera que viéramos estas imágenes del momento de su liberación, después de 7 años y 7 meses de estar secuestrado. No sé si lo vamos a ver aquí allá en esa pantalla de allá. Cuando estaban liberando a todo ese grupo de personas que estuvo tanto tiempo secuestrados,
el país se solidarizó con ustedes, con esas familias, con ese dolor. Conoció, vio crecer a su hijo Alan Felipe a través de los medios de comunicación y casi que todos ustedes que estuvieron secuestrados se volvieron como, no sé, como unos ídolos, como unos héroes. La solidaridad del país con ustedes fue enorme. Cuando después de eso, además usted lo reeligen en la gobernación con una muy buena votación y todo, sale un escándalo de esta magnitud que dice Alan Jara sobornó, y no por 100, ni 200, ni 10, ni 15 millones, sino por miles de millones de pesos. Es una gran decepción para quienes en algún momento, incluso hay gente que dice, ahí la tiene bien pagada, qué bueno que ya la pagó antes de hacer las fechorías. ¿Cómo se asimila todo eso, Alan? Pues, viendo estas imágenes, Claudia, revive uno todas esas 2.760 noches de secuestro. Yo siempre he dicho que me he sentido reparado por la gente de Colombia, en un abrazo que me dan, en un estrechón de manos, en una foto que le piden a uno que se saque. Y desde luego un tema como este de la empresa de petróleos y la necesidad que tengo yo de poder dar esas explicaciones para que sean las autoridades competentes las que digan evidentemente que todo se hizo dentro de la legalidad, como yo estoy convencido, todo eso será insuficiente, porque de alguna manera esa presunción de inocencia no existe. Aquí no ha habido un juicio con estos funcionarios, nadie los ha declarado culpables, pero ya el señalamiento público, y lo sufre uno, y lo sufre la familia de uno, es muy duro, es muy difícil. Sí, a lo que iba quizás es que uno dice, uno no se imagina una persona que sufrió tanto, que luego recibió tanto cariño expresado en votos y expresado en que usted va por la calle y la gente, ay Alan, qué alegría, y cariño con su hijo y con su esposa, tenga digamos, el descaro de robar. Sí, ¿no? Es que uno no se imagina Claudia, eso. Aquí no se ha perdido un peso, Claudia. Aquí, mire, han dicho tantas cosas. Primero dijeron que era que habíamos comprado un lote a un sobreprecio enorme. Y la propia Contraloría se pronunció, perdóneme, yo le leo exactamente lo que dice. Dice, lo anterior permite inferir que no existió sobreprecio en la adquisición del predio por parte de Llano Petróleo. Y esto es un pronunciamiento oficial, pero al principio me destruyeron diciendo que era que se había comprado un lote carísimo, con sobreprecio, no sé qué. La confusión nace en la diferencia que hay entre un avalúo catastral y un avalúo comercial. Y esa explicación se le rindió y la misma Contraloría, y desde luego están los documentos para aportarlos también, muestran que no es así. Después dijeron que no había licencias, que no había estudios. Son más de 120, 130 estudios que se han hecho para obtener una licencia ambiental, que aquí está, es la licencia 0426 de mayo de 2014. Después dijeron también que entonces no se había construido la refinería, que no había un ladrillo de la refinería, y es que evidentemente no lo hay, porque lo que hizo mi administración fue toda la preinversión, porque estudios, diseños, sí, fase 1, fase 2, porque imagínese usted cuánto vale una refinería. Estamos hablando de 6 billones de pesos y se invirtieron 18.000 millones de la gobernación. O sea, no puede haber una refinería con esa plata. Sin embargo, la gente pues ha sido en esto muy dura, porque van prejuzgando. Y yo sí quiero insistir en que para eso están las autoridades. Quiero despedirme y agradeciéndole este espacio, Claudia, diciendo 3 frases de Ecopetrol que tengo aquí resaltadas. Dice Ecopetrol, vemos como positivo este tipo de proyectos. O sea, este no es un invento que sale de un sombrero de magia. La factibilidad de una refinería en la zona del Meta con un mercado asegurado es viable.
el ahorro en costos de transporte de materia prima de los campos a la refinería y de la refinería al centro de consumo hacen atractivo este tipo de proyectos. ¿Eso es de fecha qué? Esto viene, es que este es un 18 proyecto, de mayo imagínense, del 99. Imagínense desde dónde viene. Y todo esto está revalidado porque son tareas que se vuelven un anhelo de una región, que es poder tener empleo, poder tener combustible barato, poder tener no la tragedia que es hoy el petróleo para el llano, sino las bondades del petróleo. Y ese fue mi propósito y en eso me empeciné. Y esta iniciativa, pues la aprobó la Asamblea, esta iniciativa la conoció el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Ministerio del Medio Ambiente. El Gobierno Nacional, Claudia, declaró este proyecto de interés nacional. De manera que aquí ha sido todo por encima de la mesa, a la luz pública, no hay absolutamente ningún recurso que se haya perdido. Y por el contrario, yo me ratifico en que tener una refinería para el Meta es una necesidad para el desarrollo social y de oportunidades para la gente. Sí. Bueno, le agradezco mucho de nuevo su tiempo. Vamos a ver qué dicen los jueces de todas estas pruebas que usted va a llevar dentro de 2 días. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mejor Hablemos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor Hablemos.